Desde el corazón de Bolivia, ese bello departamento, ciudad de Cochabamba, las más lindas mujeres dice que están ahí, no sé, me lo dirá ella si me está escuchando, pero yo les quiero decir a la gente que todas las mujeres son bellísimas, son hermosas, de todo el planeta. Hace poquito pasó el Día de la Mujer, así que para todas ellas, por supuesto, lo mejor. Marianela Montenegro, buenos días, ¿cómo estás? Modesto Muñoz te saluda, estás al aire de la 100.3 Radio X, el programa Despertar Boliviano. Un placer y un gusto tenerte todos los domingos. Un gran gusto saludarte, Modesto, y por supuesto a toda la gentil audiencia que te sigue todos los domingos, y creo que es hace 20 años, ¿verdad? Muy fiel la audiencia. Así es, señora, 20 años de programación ininterrumpida, y le quiero pedir disculpas porque la demoré un poquito, estaba pasando los títulos y había mensajes que estaban llegando, y ahí Betty reclamándome, no me la hagan esperar a Marianela Montenegro. Betty, como siempre, levantándose de buen humor, protestando para todo el mundo, y eso es bueno porque los derechos de uno no tienen que ser, digamos, avasallados por nadie. Así que, Marianela, somos todo oídos. Después, antes de cerrar el programa del tema, la entrevista contigo, quiero que me digas dónde puede ir el día de mañana un argentino o cualquier ciudadano boliviano que quiera ir a pasear a Bolivia. ¿Dónde tiene que ir primero en Cochabamba? Te escuchamos atentamente. Bueno, Cochabamba tiene lindísimos lugares, hay aguas termales, hay lagos, lagunas hermosas. En Corani, por ejemplo, el Chapare era un lugar, pero espectacular. Lamentablemente ha sido tomado por el narcotráfico. Era un lugar único en el mundo y realmente unas selvas espectaculares, parques. Y bueno, ahora es una zona roja, pero es una zona hermosísima todavía y la gente obviamente puede ir, pero es muy peligroso. Pero también están en las alturas, ahí en la frontera con Potosí tenemos unas cavernas hermosas. A quien le gusta el turismo de aventura, el turismo que muestre los espectáculos más paradisíacos en paisajes y demás. Y bueno, lo importante en Cochabamba, Bolivia, son las más de 300 variedades de platos típicos, ¿no? Entonces, al que le gusta comer va a estar feliz en Cochabamba. Yo creo que en ninguna parte del mundo se come como en Cochabamba. Marianela, antes de ir al tema que vas a tocar hoy, de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, vos sabés que yo me pongo a pensar, ayer estuve leyendo un momento las declaraciones de la sobrina del asesino de los hermanos del matrimonio Andrade, cómo ha quedado traumada, con luz y detalles lo que decía, pero vos sabés que yo quiero ir a esto. Vos nombrabas al Chapare una belleza que ha sido tomado por cocaleros y narcotraficantes. Y yo digo, ¿cómo ha caído tan bajo los organismos del Estado? ¿Cómo han sido las fronteras para resguardar el orden, la policía, la justicia? Porque en todo país serio y democrático hay tres poderes. El cuarto poder, dice en la prensa. Estamos con el ejecutivo, legislativo y judicial. Hoy en día el legislativo está sometido al ejecutivo. La justicia no existe, porque por todos los fallos y donde los jueces hoy están siendo apresados por soltar delincuentes, violadores, todo lo que ha retrocedido Bolivia, no lo puedo creer. Yo, vi la dictadura más dura de Latinoamérica que lo ha vivido Bolivia, Chile y Argentina. Hoy, estos maleantes, porque son, es dictadura, pero de civil, porque son personas que avasallan tus derechos. Para ellos la justicia sí enseguida funciona, pero para vos no. O sea, para que tiene razón, nunca avanza. Y eso a mí me molesta y me duele como ciudadano boliviano en el exterior, porque yo para Bolivia no quiero esa justicia, no quiero ese gobierno, no quiero que los organismos del Estado estén sometidos. Que hay, aquellos que me dirán, bueno, está hablando de los militares, sí, es un organismo del Estado que nos tiene que resguardar a todos los bolivianos, las Fuerzas Armadas, y no tiene que estar sometida al gobierno de turno. Se entra por mérito,
No porque vos, no, este hizo buenas cosas para el partido, tiene que estar acá. Disculpame que te haya sacado, Marianela, de este tema, pero es algo que lo quería decir. Soy todo oídos en el tema. La sorpresa que hoy quiero que escuche la gente, lo que está pasando en Ucrania, por qué esta guerra, qué es lo que investigó ella, y realmente yo no lo puedo creer. Si es así, Marianela, realmente en serio no tenemos un horizonte ni Siempre hay, cerca, ni cercano, ni siempre hay mediano. un horizonte. Mientras uno tenga vida, seguramente, mientras uno tenga esperanza, seguramente, pero como ve que el rumbo está girando del mundo, yo creo que esa brújula se va a perder. Te escucho, Marinela. Bueno, para remachar el tema que mencionabas, te hice llegar un video de uno de mis programas donde pongo el relato de la hermana cuando está leyendo las declaraciones de los testigos. La testigo principal fue la sobrina de Bien. uno de los asesinos, de Marcelino Rodríguez, pariente del actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. El principal asesino, el que encabezó, el que mató a machetazos en la cabeza a uno de los oficiales, fue precisamente el tío de Andrónico Rodríguez. Y el tema acá fue que la hija de este Marcelino Rodríguez fue la que presenció todo, se escondió y vio horrorizada cómo violaron a la esposa, cómo le cortaron los senos, la violaron delante del esposo. Los dos eran oficiales de las brigadas de erradicación. Y por supuesto, Evo Morales fue el que dio la orden, según relato del propio Filemón Escobar. Está ahí el relato de Filemón Escobar, que indica: para mi vuelta los quiero muertos, y si no, hagan lo que quieran con ellos. Ese fue el episodio. Te envié el video, Modesto, y también te envié una nota del periódico Grama de Cuba. Bien. La gente estará diciendo: ¿y qué cosa le puedes creer a Cuba? Y yo, por supuesto, digo, no importa que sea el periódico Grama, pero el 2014 yo quiero que tú leas qué decía el periódico Grama respecto a Rusia. Ya ha anunciado un tema. Y la gente me podrá decir: ay, sí, pero es un medio cubano, no se le puede creer. Pero ese contenido específico hoy es muy importante para convocarlo a nuestro análisis de lo que está ocurriendo con la guerra. Yo quiero que después o sea, primero, antes de la lectura, quisiera que recuerde la gente que la ONU, Bien. el organismo de las Naciones Unidas, tiene una agenda, y esta agenda se llama 2030. ¿Qué cosa se va a hacer hasta el 2030? Y hasta el 2030 dice que quieren dar bienestar a la población, que el Estado se haga cargo de todo. ¿Y eso qué significa? Comunismo. Están yendo al comunismo global. Y para mí, el segundo paso de esta agenda 2030 de Naciones Unidas es la guerra. Entonces, quiero comenzar leyendo ese medio de comunicación que, aunque sea cubano, estaba anunciando un episodio. Y por favor, Modesto, si tienes Marianela, solamente escúchame, me llegó el video, pero no me llegó lo del diario. el El video me periódico, llegó. el Reenvíamelo, Grama, el reenvíamelo. periódico, el periódico Grama, si bien es de Cuba, por supuesto, es un medio que te está relatando un tema terriblemente importante y que, por supuesto, nosotros no lo podemos soslayar bajo ninguna circunstancia. Por segunda vez va. A ver ahí. Acá lo tengo, bien, perfecto, ahí me llegó. Muy bien. Bueno, le digo Mari porque le dicen muchos Mari, ¿no? Los conocidos te dicen, allegados te Nadie, dicen. absolutamente nadie me dice Mari, así que no invente. El diario Grama, de órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. A 2 años Periódico de cubano. pandemia, exactamente, Cuba es Dígase qué amanecer. fecha es, Modesto. A ver, ahora te digo, a ver. Eh,
2014, está ahí arriba. Sí, lo tengo acá. 2014. Ya, ahora podemos leer un poco el Sí, título. señora. Tras la mascarilla, sonreímos, abrazamos, meta sueños, porque el pueblo cubano sabe levantarse tras las tormentas y aunque esto todavía no se disipa del todo, ya hemos logrado cambiar el color del amanecer. Siguen las tensiones en torno al conflicto en Ucrania, día 17. Vamos entonces a esto. Stephanie, portavoz del director general de la ONU, Antonio Guterres, ¿no? No, usted ha Eh, entrado a otra cosa, Modesto. no lo tengo entonces. Acá, vos me das a Burton señal. Bueno, para resumir, el 2014, el periódico Grama ha anunciado que Soros habría declarado que deberían invadir Rusia. Perdón. Cuba o Ucrania. No. Ucrania. Rusia. Que invada. Deberían enfrentarse contra Putin. Bien. Sí. Entonces, estamos hablando del año 2014. George Soros dice, llama a, sí, exactamente, Europa a la guerra contra Rusia. O sea, el 2014, Soros impulsaba a la Europa. OTAN, que es Europa, a atacar Rusia. Exactamente. Y estamos hablando de la intervención de Soros en todos aquellos países, bueno, específicamente en la Unión Soviética después de la guerra. Espera un poquito, espera un poquito que lo tengo acá, espera un poquito. Ya. A ver, acá está, 2014. George Soros llama a Europa a la guerra contra Rusia. El multimillonario estadounidense recomendó a Europa dedicar mayores esfuerzos bélicos contra Rusia. Washington, el multimillonario estadounidense George Soros sugiere en un reciente artículo que Europa debe dedicar mayores esfuerzos bélicos contra Rusia, aunque hacerlo implique acumular presupuestos deficitarios, indicó Russia Today. Soros, que reconoció el pasado mes de mayo ser responsable de establecer en Ucrania una fundación que contribuyó al derrocamiento de un gobernante legítimo, sostiene que ha llegado el momento de que los 28 miembros de la Unión Europea despierten y se comporten como naciones que se encuentran en una situación de guerra indirecta. Hay que dedicar todos los recursos disponibles a los refuerzos bélicos, pese a que ello implique acumular presupuestos deficitarios, afirmó el magnate en un artículo publicado por el New York Times. A su juicio, Rusia amenaza la existencia de Europa y ni los líderes ni sus ciudadanos europeos son plenamente conscientes de ello. Esto, agrega, se debe a que la Unión Europea y la eurozona en particular perdieran el rumbo tras la crisis económica del 2008. En su opinión, ayudar a Ucrania a defenderse tendría un efecto estimulador no solo para Ucrania, sino para Europa. Estamos hablando del 2014. Marilena. Ese es el tema puntual. El 2014, el magnate, el que ha quebrado el Banco de Inglaterra, el que es dueño de la mayor parte de las empresas del mundo, carreteras. Por ejemplo, si usted piensa en el tema Lavajato, Odebrecht, piensa en lo que ha participado Argentina y Cristina Fernández y los Kirchner, en el que ha participado Luis Ignacio Lula da Silva, por la razón por la cual lo han mandado a la cárcel, en el que han convocado a declarar a Luis Arce Catacora, a la Fiscalía Peruana, a Carlos Mesa, a una cantidad de mandatarios en Ecuador, en Colombia, en todos lados ha hecho carreteras multimillonario a través de OAS, Odebrecht, y pagaba sobornos en Perú. Entonces, este hombre que quería comprar Sancor en Argentina, porque es propietario de Nestlé, porque es propietario de una gran cantidad de farmacéuticas, las Big Pharma, las más poderosas, aquellas que no quieren gente sana, que quieren enfermos eternos, esas farmacéuticas le pertenecen a estos delincuentes. Y estos obviamente no te curan nada, no les importa curarte nada, a ellos les importan los enfermos perennes, porque un medicamento
te alivia por acá y te embroma los riñones, el hígado, te sube la presión o no sé cuánta historia. Esas son las Big Pharma, que facturan trillones. Y por supuesto, esto es importante que lo mencione para el siguiente punto al que voy a abordar. Y un tema más modesto, el mencionar la Agenda 2030 de la ONU. Estamos claros en este primer punto de que George Soros es dueño de compañías mineras, él opera para los Rothschild, igual que toda la izquierda, todos los comunistas estadounidenses, toda la izquierda, empezando por Biden, Obama, Clinton. Donald Trump quiso enfrentarlos a estos, pero le hicieron fraude, no le permitieron. Con Putin querían sacar una serie de temas de Ucrania, los 12 laboratorios de armas biológicas, Donald Trump le hicieron el impeachment, recuerde usted el juicio, justo en el periodo electoral para restarle votación, y además le hicieron el fraude. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Él quería pruebas de Ucrania, que Zelensky le mande las pruebas de los 12 laboratorios de armas biológicas y de toda la podredumbre que los globalistas habían creado en Ucrania. Él buscaba destruir todos esos laboratorios de armas biológicas que, de acuerdo a Putin, estaban destinadas contra Rusia. Este es un tema. Cuando concluye la Guerra Fría, Modesto, ¿qué es lo que sucede? Y esos acontecimientos los tenemos que volver a traer a la memoria. Aparece un hombre como Gorbachev, auspiciado precisamente por este magnate al poder de Rusia, porque ya habían penetrado una cantidad de ONGs como han penetrado en Argentina, las feministas, los indígenas, en Bolivia, el indigenismo y todo aquello. Esas ONGs son las que destruyen, él mina con eso los países. Entonces, él hizo lo propio en Rusia. Y por supuesto, auspiciaron golpes, auspiciaron una serie de entramados donde pusieron a Gorbachev en el poder. Y lo incitaron a destruir la Unión Soviética, es decir, a desmembrar la Unión Soviética. Prácticamente este fue el inicio, al declarar la Unión de Repúblicas Rusas. Era la desaparición de la Unión Soviética, de la Unión de Repúblicas Soviéticas. En Estados Unidos hace poco se ha hecho una encuesta y el nivel de ignorancia de la gente es extremo, de no me importismo, diría yo, del ciudadano estadounidense, que va a tener que pagar graves consecuencias. Resulta que el 80% de la población respondió que Rusia era comunista. Rusia, a partir de la perestroika, de Gorbachev y del glasnost, ya no era comunista. Tiene los resabios de las dictaduras, pero dictaduras hay en gobiernos que se llaman democráticos. Fíjese, Evo Morales y está su régimen narco y está casi 20 años. Estamos hablando de Putin, que está 20 años en el poder exactamente. Pero, ¿qué hizo este magnate? Empezó a desmembrar el territorio con la revolución de colores, con la religión, con una cantidad de situaciones. Dispersó ONGs para que todos los países de la ex Unión Soviética se vayan a desmembrar. Empezó a generar caos y violencia en esos países y después a que generen su independencia. Y uno de esos países es Ucrania, por supuesto. Cuando, con el fin de la Guerra Fría, acuérdese que habían dos pactos de protección militar. Uno era el pacto del Tratado del Atlántico Norte, que protegía militarmente a la parte occidental, vale decir, a Europa. Y el otro era el pacto de Varsovia. Ese pacto de Varsovia protegía a todo lo que representaba el Oriente. Y es importante todo lo que era la Unión Soviética, el Asia y demás. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos aceptaron romper el pacto de Varsovia, pero en ese momento la OTAN tenía 15 miembros y el acuerdo era no sumar más miembros y de pronto hoy está en 29 miembros tienen y todos son los desmembrados de Rusia.
apuntando los cañones a Rusia. Este es un tema. Yo no soy defensora de Putin ni nada por el estilo. Me parecen todos estos políticos unos envilecidos por el poder y por supuesto nada de lo que hagan en torno a una guerra, a una invasión se puede dar por bien hecho porque no se justifica. Los países gastan millones y millones en su diplomacia que no sirve para nada, sirve solamente para someter y hacer sufrir a los ciudadanos del mundo. Entonces, es importante esta aclaración, pero continuar diciendo que la arremetida contra Rusia, por supuesto, fue un tema. Y el otro fue que hay una nota donde Vladimir Putin denuncia el tema de las armas biológicas a Estados Unidos y Estados Unidos no le hace ningún caso en relación a esos laboratorios que muchos señalan que es de propiedad de Joe Biden, muchos señalan que está metido el hijo en todo lo que significa el tema de las mafias, la perversión y todo aquello y la pedofilia. Entonces, ahí lo tiene con la empresa Burisma, esto ya está claro porque él mismo lo ha mencionado, que recibe $1 millón anuales sin hacer nada en la empresa petrolera ucraniana. Entonces ahí están los intereses de los Bush, de los Clinton, de los Obama, de todos esos corruptos delincuentes que han hecho estragos en Ucrania. Y esto es muy importante que la gente lo sepa. Ahora, en algún medio de comunicación internacional yo leí que decía un titular que también lo repliqué, obviamente no sin antes mencionar a la fuente, que esta era una guerra de Soros contra Rusia, de Soros contra Putin. Y obviamente es estos temas que los vemos a diario, que muchos de ellos escondidos totalmente por la prensa, que está subvencionada por estos depredadores globalistas. El propio Evo Morales decía en una declaración, y me imagino que no se ubica, él decía, lo que quieren es, los capitalistas es exterminar con la humanidad, matar a nuestros viejitos, a nuestros discapacitados. Él decía esto, pero no se dará cuenta que él trabaja para ellos. No se dará cuenta que está destruyendo Bolivia en favor de ellos, permitiendo el saqueo descomunal contra ellos. Esto es importante mencionar. Ahora bien, resulta que por la invasión a Ucrania se le impone a Rusia una serie de sanciones, pero esas sanciones no tocan los intereses de los globalistas, en concreto de George Soros, de los Rothschild. Resulta que se suspenden todo el sistema SWIFT. El sistema SWIFT, para quien no conozca, es el sistema de transferencias bancarias. Si alguien contrata la construcción de una carretera en tal lugar, bueno, se efectúa el pago mediante ese sistema, no, para evitar llevar el dinero en mano y demás. Obviamente el sistema de transferencias bancarias ha resuelto y ha agilizado todos esos temas. Y bueno, todos sabrán que la banca principal del mundo está controlada por los Rothschild. La banca está controlada totalmente por los Rothschild. Cuando ustedes piensen en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, piensen en esos corruptores de políticos que son los Rothschild, los Rockefeller y sus operadores, uno de ellos Soros, y bueno, los izquierdosos de demócratas estadounidenses. Entonces, estos han logrado meter sus fichas en todos los organismos internacionales. Están metidos en la OTAN, están metidos en la ONU, por eso viene a Bolivia Diego García Sayán y dice, la OEA. La OEA, por supuesto. Pretenden despistar a algunos bolivianos porque la OEA ha sacado un informe de fraude de 2019 que ahora el delincuente de Biden lo quiere tumbar. En Bolivia ha habido un fraude y Almagro no le quedó otra. Además, el quien le exigió hacer la auditoría a ese fraude, ¿sabe quién fue? Donald Trump. Y ahora le ha exigido como miembro y como país aportante a la OEA
por supuesto le ha dicho que eso tiene que ser sometido a una auditoría. Y se realizó la auditoría con 30 expertos, cosa que Almagro, que es pro-globalista, que pertenece a ese grupo, no pudo frenar. Entonces ahora dos senadoras que son también unas corruptas, dos senadoras estadounidenses, Susan Wild y Tchaikovsky, resulta que han solicitado que se haga una auditoría a la auditoría de la OEA para tumbar el tema del fraude, para sacar que es verdad que hubo un golpe y no un fraude en Bolivia. El fraude se descubrió en las calles. Las declaraciones decían de los funcionarios del Ministerio de Justicia de Arce Saconeta, decían que esto, que venga el personal a medianoche a falsificar actas. Eso decían los funcionarios de ellos. Entonces hay una serie de temas, además las compuertas abiertas que estaban en Ucrania, el fraude nos los hicieron desde Ucrania, desde Argentina, desde Venezuela. Por esas compuertas abiertas que denunció la vocal baptista fue que ingresaron. Bueno, eso lo digo como paréntesis, pero Bien. El tema es que tienen capturadas todas las organizaciones, incluidas la OTAN, y por supuesto el mandamás de todo, por el poderío que tiene sobre el mundo, es Estados Unidos. Ahora, Biden podría activar, por ejemplo, un gasoducto que viene de Alaska. Bueno, a pesar de las condiciones y del frío, de punta a punta se ha hecho un gasoducto que llega hasta Estados Unidos y que por supuesto es Joe Biden que ha inactivado ese gasoducto y que por supuesto ha hecho que se destituyan como a 5,000 trabajadores. El pipeline se llama. ¿No? Entonces, esa es una opción para compensar. Pero resulta que está haciendo sufrir a la población porque en Estados Unidos se ha disparado, así como en todos los países, se ha disparado el petróleo, por lo tanto, los combustibles y todo aquello. Y este es un tema que llama la atención, Modesto. Quiero que la gente recuerde que la ONU ha planteado su Agenda 2030, que es para darle, para responderle a todo, que por supuesto el Estado le dé todo al ciudadano, que el Estado no pase hambre y que el Estado se preocupe de todo lo que tiene que ser el medio ambiente. Esta es la historia que están planteando en su agenda de 2030, llegar al 2030. Yo quiero traducirles, y permítanme el atrevimiento, de pronto porque estoy en este tema de investigaciones mucho tiempo, resulta que lo que dice frontalmente el proyecto de Naciones Unidas de la Agenda 2030 es el comunismo global. Sí, Modesto, escucharon bien, el comunismo global. No sin antes eliminar a la mitad de la población y a la otra mitad esclavizarla. Este es el proyecto de las Naciones Unidas. Y bueno, tienen varias etapas. La primera etapa ha sido, según mi análisis, la pandemia. ¿Qué es lo que ha sucedido con la pandemia? Aparte de enfermos, de muertos, de no sé qué. Han sucedido dos fenómenos. El que las Big Pharma, que son de propiedad de estos mafiosos, ha seguido facturando trillones. Y el segundo ha sido el empobrecimiento de la población. Una población pobre es menos contestona, es menos reclamona, si quieren ustedes así. Es sometida. Y se somete más fácilmente por unos granos de arroz y no sé cuánta historia, como les dan en Cuba. Y bueno, Marinela, el tercer punto. Sí. El tercer punto. Hemos dicho, el primer punto es la pandemia. El segundo punto es la guerra. Y ahora voy a explicar qué de la guerra. Dígame usted, Modesto.
quería que me cierres el tema de los bancos, que me interesa y que sepa la gente por qué a unos bancos sí y otros no, que están trabajando con Rusia. Bueno, no han Por... cerrado todos los bancos porque son unos delincuentes, porque ellos tienen el dinero, tienen fortunas incalculables, tienen el hambre y las necesidades del mundo porque le han robado a todos los países con el auspicio de políticos corruptos que ya se creen estar en el nivel de estos. Y no saben que son sirvientes, nunca van a escalar, los van a terminar matando como mataron a Bin Laden, como mataron a Noriega, como mataron a una cantidad de instrumentos, no son nada más que instrumentos del sometimiento. Entonces, estos bancos, ¿qué han hecho? Primero, acuérdese, se declara la guerra, la invasión, ¿y qué hacen los empresarios que no pertenecen a estas élites globales? Obviamente se asustan. Claro. Quieren vender sus acciones. Hasta el mismo ciudadano quiere vender su casa y pelar, ¿sí o no? Así es. Pelar es irse. Correcto, sí, sí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Los empresarios, la bolsa de valores de Rusia se ha venido al suelo. Entonces, estos mafiosos que han dejado el SWIFT, este banco sí, este banco no, por supuesto se han comprado las acciones a precio de gallina muerta. ¿Me entienden? O sea, se han comprado. Ya le sale todo redondo. Todo le sale redondo. Ahora, el pedófilo de Biden aprueba 15 billones de dólares para comprarle armas a Ucrania, es decir, para ayudar a Ucrania. ¿Qué le parece? 15 billones. O sea, dicho en otras palabras, le saca 15.000 millones de los impuestos de los estadounidenses para comprar armas. ¿Y a quién le compran armas? A ellos mismos. Solo que le están robando dinero a los estadounidenses y están comprando esas armas y le dan 15 billones, 15.000 millones de dólares para armas, para comprarle armas para que Ucrania resista. ¿Qué le parece? Y para que no descubra las cochinadas, la cochinera que hay en ese país en torno a todo lo que han creado estos mafiosos. Entonces, eso ya está aprobado y está dispuesto. ¿Y quiénes son los vendedores de armas? Si no es Soros, si no es Bush, si no son todos las pulgas de esos perros que están ahorcando y asfixiando a la humanidad. Entonces, la guerra tiene un efecto. El tema de los bancos, primero las acciones de la bolsa rusa se han ido al suelo. Y no estoy hablando de dinero de Putin, estoy hablando de dinero de empresas que han ido a invertir a Rusia y que de pronto se han asustado por la guerra y han dicho, ya te vendo, que sea, pagame 10 pesos argentinos por su empresa. Entonces, negocio redondo, como usted lo dijo, ¿no? Entonces, todos esos componentes siempre hay que traer al análisis. No podemos analizar a partir de unas tonterías que nos mandan. Yo veía una niñita muy bien peinadita, arregladita, frente a un tanque ruso, le decía, vete a tu casa, vuelve a tu país, le decía a la niña. Estaba en un desierto. ¿Qué hacía una niña de 6 años ahí en un desierto? Por lo menos iban a teatralizar la guerra, teatralícenla bien. No, es innegable que hay muertos, en toda guerra hay muertos, pero eso es lo que quieren. Ahora paso a explicar el paso 2 en combinación con el paso 1. El paso 1 hemos dicho, el objetivo de la pandemia, que no es nada más que una enfermedad de laboratorio que han financiado los globalistas en China, en Wuhan, ¿ya? Han financiado millones, y no de ayer, ahora, hace muchos años ya se sabía del COVID-19, ¿no? Entonces, han lanzado esto con el objetivo de que la humanidad se muera, pero la humanidad había sido más resistente de lo que ellos creían, porque más se han muerto de salmonela que de otras enfermedades. A pesar que ellos siempre van manipulando las estadísticas. Sí. Ese es un tema. Cuando sacan medicamentos recontra caros para los enfermos del COVID, sus farmacéuticas siguen facturando. Cuando sacan vacunas,
Sus laboratorios facturan trillones. No pagará Modesto, no pagará Noelia, pero paga los estados. Bolivia se ha empeñado con varias vacunas, con cláusulas secretas y todo aquello. Y varios países están manejando el tema de las cláusulas secretas. ¿Dónde se ve que gasten el dinero de los bolivianos, de los argentinos, de los paraguayos con cláusulas secretas? ¿Acaso su dinero es dinero de los impuestos que tiene que volver en obras? ¿Ya? Entonces, esto es lo que ha sucedido. El tema de las vacunas le sigue dando ganancias millonarias. Y el otro objetivo, el exterminio de la gente. El segundo objetivo es el más importante, porque estos que siempre han estado en la tarea de exterminar población han buscado todos los mecanismos. Y el mecanismo más eficiente que ha habido de todos ha sido la guerra. Porque en la guerra se exterminan grandes masas poblacionales. Y por supuesto, estos no solamente se lo han inventado a Marx, el comunismo, han hecho que su propagandista sea Mao Zedong, han regado de dictadores por muchos países, perdón, y por supuesto, lo que han generado es grandes poblaciones que han fallecido a efecto de la guerra. Entonces, el segundo paso está cumplido. En ambas, note usted que siguen facturando, porque siguen vendiendo sus armas, van a reconstruir sus empresas como Carlyle, como las empresas de Bush que han reconstruido Irak, Afganistán y un montón de, todas las que bombardean, ellos mismos van a reconstruir, cobran fortunas, siguen ganando, ¿no? Entonces, ahí tiene usted el primero y el segundo objetivo, que es el tema de la guerra. Ahora, la gente que se pregunte cuál es el tercer, el escenario 3, el plan 3, el punto 3, ¿cuál cree que sea usted, Modesto? Y el punto 3 es, Sí. es lo que vos acabas de decir, de que es terminar, digamos, al 50% de la humanidad y el resto convertirlos en esclavos. ¿De qué manera? Someterlos. ¿De qué manera? Y seguramente me estás hablando de las vacunas, las guerras, No, porque el primer punto fue vacunas. O perdón, sí, el primer punto fue pandemia. El segundo punto, sí, guerras. Y el tercer bien, punto, la economía. hambruna, hambruna. ¿Sabe por qué? Sí. Y lo están sintiendo ya los países. Ni bien han puesto un pie en Ucrania y ya lo están sintiendo. Fíjese usted que prácticamente los oleoductos, el Nord Stream 2, que se llama el gasoducto y el oleoducto que tiene Rusia a Europa, está prácticamente liquidado. Ellos aplicaron el no comprarle petróleo ni gas a Rusia. El más grande proveedor del mundo de gas y de petróleo es Rusia. El más grande proveedor de granos al mundo, a Europa especialmente, Rusia y Ucrania. Los dos en conflicto. No son temas casuales. El tercer elemento que tenemos que convocar al análisis es el hecho de que China le ha comprado su petróleo a Rusia. O sea, él más o menos dice, ustedes no me quieren vender, no señores, perdón, no me quieren comprar, no señores, yo no les quiero vender, Rusia no les quiere vender su petróleo a Europa. Europa, Entonces, claro, porque Europa han cerrado trato con los chinos. Y esto obviamente involucra arrodillarse a Venezuela, que es lo que ya ha hecho Biden, porque acuérdense que las reservas más grandes del mundo en petróleo están en Venezuela, pero el chavismo ha mandado a la fosa todo lo que es el tema petrolero. Yo recuerdo, haciendo una cobertura en Venezuela, resulta que había Hugo Chávez reclamaba que en PDVSA, que es la estatal petrolera venezolana,
habían 19.000 funcionarios de los neoliberales, de los capitalistas y no sé cuánta historia. Pero hoy, esa misma empresa que antes producía 3 millones de barriles, ya ahora no llega ni a 1 millón. Resulta que esa misma empresa, cuando Chávez reclamaba que tenía 19.000 funcionarios que no servían, resulta que hoy día tienen 110.000 funcionarios y producen la cuarta parte de lo que se producía durante esos periodos que tanto han criticado. Entonces, la visita de la comisión que ha enviado Biden a Venezuela ha hecho que cambie inmediatamente el discurso, y creo que lo tengo acá, porque se lo envié ese audio Modesto, y no me vaya a decir que no. ¿Cuándo? Resulta que ha cambiado totalmente, porque decía, ¿cómo puede ser posible? Rusia se tiene que defender, estos invasores, o que es Rusia, que están apuntando los tanques a Rusia. En cambio ahora dice, no, que la guerra preocupa a todos. ¿Por qué? Porque ya han cerrado trato. Acuérdese, estaba detenido Alex Saab. Alex Sí, Saab es un testaferro que de sabe todo. Maduro y de muchos otros del global, es decir, del comunismo. Y ese testaferro fue detenido y por lo tanto embargadas sus cuentas. Los Rothschild, los globalistas, te pueden quitar tu dinero en un abrir y cerrar de ojos porque ellos manejan toda la banca. Bueno, a este se lo quitaron con la excusa, obviamente, de tráfico de dinero, de enriquecimiento ilícito, no sé cuánta historia, porque eran fortunas incalculables movidas en los 20 paraísos fiscales de propiedad de Maduro, de ese ladrón que ha empobrecido a ese pobre pueblo junto con el chavismo. Entonces, resulta que ahora han desembargado las cuentas de Alex Saab, por un lado. Por el otro lado, ellos han pedido que liberen a 3 funcionarios de PDVSA, ya los han liberado. Y lo que estoy pensando, que todavía no hay señales, bueno, la señal la teníamos hace tiempo, que no los detienen. La DEA no los detienen. Evo Morales debería estar ya capturado. Imagínense en el anterior operativo que ha habido en Huanchaca, los policías brasileros y la DEA han tenido que llegar al extremo de no decirle nada a la policía boliviana para que no hagan desaparecer los laboratorios. 5 minutos antes de ingresar los han llamado y no les han dado tiempo para nada. Pero aquí en Bolivia, el oficial que ha investigado el narcotráfico de la concejala masista lo han destituido, al otro lo han procesado, al otro lo han hecho desaparecer, lo han cambiado de destino. Eso es lo que está pasando ante los ojos de la DEA, y la DEA no, o sea, a efecto de la protección que le brinda Biden, por supuesto, Evo Morales sigue campeando y es la cabeza del crimen transnacional organizado que opera desde Bolivia. Entonces, en ese tercer escenario, obviamente ustedes habrán notado, si me regalas un vasito de agua, te agradezco. Pero prueba, Marinela, te dejo respirar un poquito. Prueba de ello, a ver, prueba de ello es lo que pasó con el matrimonio de Andrade, porque en cualquier país serio pasa eso a un funcionario de la fuerza oficial o policial o del ejército, esa población tiene que haber sido arrasada en rastrillaje para hasta encontrar a los culpables, porque no puede ser posible que al ejército que está resguardando la frontera ante el narcotráfico a un país no se mueva cielo y tierra para detenerlos a los culpables y darle una lección para que eso no suceda en el futuro. Claro. No, pero acá ocurren las cosas más insospechadas, le diré Modesto. En todo caso, este es un tema que ha ocurrido hace muchos años. Sí. El juez que ha manejado la causa y que ha hecho desaparecer varios de los expedientes, resulta que ha sido puesto como presidente del Consejo de la Magistratura. Lo ¿No? premiaron con eso. ¿Ah? Lo premiaron, claro que sí, lo premiaron.
Y ser presidente del Consejo de la Magistratura equivale a mirar la disciplina de todos los jueces. Miren cómo se burlan de la gente, ¿no? Mirar un tipo que es corrupto, que está escondiendo, que no quiere aplicar la sana crítica, la justicia en toda su dimensión, ¿cómo va a estar controlando la disciplina de los jueces? Bueno, pero vamos a reprisar. Estamos hablando de las tres etapas. La primera, la pandemia, donde han seguido facturando trillones. La segunda, la guerra, donde no les importa que hayan muertos. En esta subguerra por capturar más dinero y poder, no les importa. Quieren exprimir hasta la última gota de la humanidad y tener el control total. Entonces, yo hoy le puedo confesar, sin justificar la invasión, le puedo confesar, no sé qué rol está jugando Vladimir Putin, porque definitivamente en las altas esferas él ha podido darse cuenta de todo esto, de toda esta arremetida que hay de estos todopoderosos que han controlado la humanidad, que han provocado las guerras, que se han inventado el comunismo, que se inventan los premios Nobel de Economía, de Medicina, los de la paz y de no sé qué. Ellos, los periodistas premiados, ellos. ¿Para qué? Para que la palabra de esas personas cobre valor, credibilidad. ¿Eh? Yo no ponerlos de ejemplo. ¿Cómo? Ponerlos de ejemplo, digo. Exacto. No ponerlos de ejemplo. Para que esos cuando opinen sean creíbles, que son neutrales, que no están en el problema. Ejemplo. Su más grande vocero del globalismo se llama Mario Vargas Llosa en Europa. Mario Vargas, y que ha sido premio Nobel que es de literatura. El más grande propagandista de todo lo que querían hacer los Rothschild, los globalistas, para seguir exprimiendo al ciudadano del mundo, era Joseph Stiglitz, o Premio Nobel de Economía. Uno de los abanderados de la Universidad de Harvard era Jeffrey Sachs. Y Jeffrey Sachs ha venido a decir cómo debíamos hacer las cosas en Bolivia, seguramente ha estado por otros países más, en torno a los temas de la capitalización. O sea, tú privatizas, mandas al diablo tu empresa y obviamente ellos o se la compran a precio de gallina muerta o definitivamente permiten que se la liquide porque no quieren competencia. No quieren el progreso de los países. Por esto, ellos tienen una cantidad enorme de ONGs y entre esas ONGs hay una en particular que es el IDL. El IDL es el Instituto de Investigaciones Jurídicas que ha manejado, entre otras ONGs, Diego García Sayán, que hoy está en la ONU, que antes estaba de presidente de la CIDH, que es el autor de haber liberado terroristas para que nos vengan a hacer barbaridades en los países, para que nos sometan, porque ellos necesitan meternos miedo para que no reaccionemos. Ahí lo tienen ese Facundo Molares, montón de comunistas reclamando, cuando ese no es nada más que un asesino, ese ha asesinado gente aquí en Bolivia y el ministro de Justicia lo ha liberado. Entonces, es precisamente Diego García Sayán, una ficha de George Soros, una ficha de los Rothschild, la que ha liberado, uno, a los de las FARC. Esos, acuérdense, han volado edificios, han volado torres de alta tensión, les ha importado un comino meterle bombas a las escuelas, a los hospitales, a lo que más impacta a la población. Y están libres y están en política. Otro, los de Sendero Luminoso. ¿Ustedes se acuerdan todo lo que han hecho los de Sendero Luminoso en el Perú? También volando edificios, secuestrando gente, pidiendo rescates. Por favor. Y viene este señorito peruano, sirviente de los Soros, y los libera. Y encima los hace indemnizar con sus países. Porque yo le voy a relatar el caso García Linera. García Linera ha asaltado casas, ha volado puentes, ha robado remesas universitarias, los sueldos de trabajadores de la universidad. ¿Y qué ha hecho?
¿Ha devuelto? No. ¿Ha pagado su pena? No. Lo han indemnizado en la OEA. Por favor. Y esto es lo que ha pasado con todo. Y encima lo han incorporado a la política. ¿Por qué? Porque necesitan ese tipo de delincuentes avesados que nos gobiernen, que no tengan entrañas, que no tengan ninguna piedad por la gente. Y esos están haciendo política en todo el hemisferio sur, porque obviamente tienen que controlar continentes enteros. Y esto es no para hacernos felices, es para esclavizarnos, eliminar a una parte de la población y esclavizar. Y es ese precisamente el tercer punto, mi querido Modesto, que tiene que ver después de la pandemia, después de la guerra, las hambrunas. Y las hambrunas vienen solas. No les interesa, al pobre no lo van a empobrecer, el pobre está acostumbrado a vivir en pobreza. Quieren empobrecer aquel millonario intermedio. Claro. Acuérdense lo que dije al principio. Las empresas, cuando se ha declarado la guerra, muchas empresas han escapado de Rusia y prácticamente han vendido regalando sus empresas. Y estos se las han comprado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué está sucediendo? Acá obviamente van a hacer caer todo. Y que por supuesto haya pobreza, miseria, hambruna, para que ahí, sin resistencia, podamos aceptar ese criminal proyecto que tiene la ONU para la humanidad. Obviamente, Sudamérica se tiene que unir, pero primero tiene que tomar conocimiento. Ellos mismos, en el reseteo, decían, o sea, quieren resetear el mundo. Acuérdese cuando usted apaga su celular y prende de nuevo y de nuevo todo, ¿no? Ellos quieren eso, resetear de nuevo. Pero nosotros como ciudadanos de esta bella patria y de este bello hemisferio sur, no vamos a permitir que unos locos, psicópatas, infelices, ávidos de poder, dominen y esclavicen de esa forma al mundo, a la humanidad, cometiendo genocidios además. Acuérdese de todo eso. En ese reseteo decía, si la humanidad se da cuenta de todas las atrocidades que hemos cometido, no habrá agujero en el mundo donde nos podamos meter. Y esto obviamente se tiene que hacer realidad. Los que debemos resetearnos somos todos los ciudadanos de cada país, resetearnos en el nivel de no entrar a robar si haces política, de respetar al ciudadano, de hacer valer las reglas de trato social. Hay reglas, leyes escritas y leyes no escritas. Y esas leyes no escritas que no tienen fuerza coercitiva para hacerlas cumplir se llaman reglas de trato social. Y esto involucra el no, por decirte, no ir a lavarte las manos en el plato de sopa de otra persona, o no diré otra cosa más, o por decirte, no hacer cosas como, por ejemplo, que atenten contra el pudor. Nadie sale desnudo a la calle, ¿verdad? Porque hay Seguro, pudor sí. en medio. Hay muchas reglas de trato social, que cedes el asiento a una persona mayor o embarazada cuando estás en el ómnibus, o cuando, es decir, el respeto a los mayores, a tus padres. Tenemos que resetearnos para volver a nuestros valores anteriores, dejar de lado esa porquería que a diario nos encajan, que se llama entretenimiento. ¿Para qué? Para que todos estemos clavando la mirada a nuestro celular, al internet, al Facebook, poniendo banalidades, estupideces, poniendo fotos, procurando estar más bonita que tu amiga o no sé, o luciendo mejor auto que tu amigo. No sé, eso nos han impuesto precisamente con dos objetivos. El control total, saber quién eres, con quién te conectas, qué necesitas, de qué estás enfermo, de qué padeces. Y esto es ya la tecnología 5G, el control total. Y por supuesto, todas esas situaciones las debemos frenar. Nosotros como seres humanos debemos resetearnos, debemos ir al rescate de los valores que hace muchos años
se han ido perdiendo y que por supuesto estos han buscado que el matrimonio gay, ahí se justifica la destrucción de valores, la destrucción de todo. Y te escuché, Modesto, y con esto quiero concluir, te escuché que tú decías, estos, ¿qué término has usado? Que te ha salido del alma, estos mugrientos has dicho, que han que no han permitido entrar a esos dos ucranianos. Es decir, desde la perspectiva humana y de valores y de los contratos de los pactos internacionales, por supuesto que no se le podía negar el paso. Pero, a mí me parece que, o sea, como Soros propicia el tema de Popper, ¿no? Las sociedades abiertas. No quiere fronteras, quiere barrer las fronteras. Entonces, por eso, ustedes van a notar que nos traen ciudadanos de otras partes del mundo porque ya comienza el contrabando humano, ya comenzó el contrabando humano y ya se viene por este lado. Entonces, a efecto de la guerra, ellos van a comenzar a contrabandear gente. ¿Por qué? Porque Bolivia tiene espacio. Bolivia ya prácticamente territorialmente ha sido vendida a la China, a Rusia, y por supuesto nos van a llegar los resabios de la guerra. Acá. La despedí, se nos fue, ¿no? La tengo ahí. Marinela, Sí, sí, sí. estamos cerrando, ya me decía, yo me quedo con lo último que quiero, que dijiste, que quiero, ojalá que la humanidad despierte y que estas ratas no tengan un agujero donde meterse de lo que están haciendo con nosotros. Y para eso hay que informarnos. Es información. Ahorita nuestra misión es información, no son armas. Nuestra única arma es la información y la concientización de la gente. Por eso valoro en alto grado la misión que tú cumples, mi querido Modesto, y Dios te bendiga, te proteja siempre a ti, a tu equipo y a toda la gente que te sigue, que cree en ti, porque lo que estamos haciendo realmente es altamente riesgoso, ¿no? Yo he sufrido mucho todo el canibalismo político en torno a decir la verdad. Me han quitado 2 medios de comunicación, me han cerrado 2 medios de comunicación, han afectado a mi familia, a mi esposo, me han metido una cantidad enorme de procesos, han buscado estrangularme económicamente, y no es una queja, lo digo simplemente porque muchas de las cosas que han ocurrido en nuestro país he logrado desnudar en soledad y esa es mi más grande satisfacción, querido Modesto. Pero cierro con esto, Marinela, a ver, estamos hablando la gestión del innombrable Evo Morales, el maltrato y persecución que sufrió nuestra estrella. Marinela, no solamente en este gobierno, anteriores también. En otro también. Sí, sí. Bueno, porque venís con un periodismo de investigación muy fuerte y es la realidad. Y te lo juro, siempre vas a tener un micrófono abierto mientras yo esté al frente de todo el equipo del Despertar Boliviano y los otros programas que tenemos en distintas emisoras. Marinela, te mando un abrazo grande a la distancia para vos, para todo tu equipo, tu familia y como siempre, cuídate. Muchísimas gracias, Modesto. Un fuerte abrazo.